Ok, entonces estamos grabando. Am, entonces la intención de esta semana es continuar con nuestro análisis de la física estadística de partículas cuánticas que son indistinguibles. Y hemos visto que hay dos casos en el caso de tres dimensiones, los fermiones y los bosones, y se distinguen por la antisimetría o simetría de sus funciones de onda. Y esa antisimetría da origen a el principio de exclusión. Si tengo fermiones con una función de onda antisimétrica ante intercambio de dos partículas, entonces no puedo poner a dos partículas en el mismo estado cuántico. Y eso quiere decir que cuando calcule el número de microestados disponibles a un sistema, tengo que tener mucho cuidado en no poner dos fermiones en el mismo estado. Bueno, entonces eso quiere decir que tenemos que tener cuidado cuando evaluamos las funciones de partición, cuando calculamos la entropía. Todas esas cosas tenemos que hacer con mejor cuidado que cuando estábamos haciendo clásicamente y pues no nos importaba. Bueno, entonces lo que queremos ver hoy es que si uno hace las cuentas bien, las propiedades termodinámicas quedan mejor explicadas, más fácilmente calculadas, si introducimos el potencial químico mu. Ahora, en términos de los cálculos, resulta que es mejor utilizar la exponencial de beta mu como la variable que usamos. En lugar de usar mu directamente, usamos la combinación exponencial de beta mu y esa le llamamos fugacidad. Bueno, okay. ¿Y después qué? Pues resulta que para escribir las funciones de termodinámicas de fermiones y bosones, es muy útil contar con una función especial que a lo mejor ustedes no han oído, a lo mejor sí, pero que se llama el polilogaritmo de orden S. Esta función polilogaritmo es una variable, es una función de variable compleja. Eso quiere decir que si ustedes tienen a z como variable compleja, el polilogaritmo de orden S se define en principio como una serie infinita. Z a la k entre k a la s. Entonces, el orden S es a qué potencia vamos a ir elevando los enteros sucesivos k desde 1 hasta infinito para calcular la suma infinita de esta cosa. Y por supuesto, esto tiene un radio de convergencia y por afuera de ese radio de convergencia se puede extender con métodos de, ¿cómo se llama? De, a ver, déjenme admitir, otra vez, de variable compleja. Otra vez, a ver, ahí va. Ok, ya deben estarse reuniendo. Ok, ya está. Bueno, entonces, voy de nuez. Esta Z esencialmente es una manera de tomar en cuenta el potencial químico. Y necesitamos una función especial nueva que se llama el polilogaritmo de Z, esa Z que está arriba, digamos. Y este polilogaritmo puede tener distintos órdenes, que esos se designan con el subíndice S. Bueno, entonces lo que queremos ver al final del día es que cuando uno está trabajando en el ensamble gran canónico y da un potencial químico, o equivalentemente una fugacidad, el número de fermiones o de bosones está dado por el polilogaritmo de orden 3 medios. Aquí hay dos signos. El signo de arriba siempre es para fermiones y el signo de abajo siempre es para bosones. Entonces dice, si usted quiere saber cuántos fermiones o bosones tiene a un cierto nivel de fugacidad, lo que necesita es evaluar es el polilogaritmo de orden 3 medios de esa fugacidad, multiplicar por el volumen de tu sistema y dividir entre la longitud de onda térmica de De Broglie al cubo. Y si todavía nos falta una cosa, es la degeneración del número de estados. Como estas cosas tienen spin, el número de estados que tengo que contar es 2s más 1. Bueno, entonces, pues esa es la manera en cómo se calcula el número de partículas cuando yo doy un cierto nivel de la fugacidad del potencial químico. ¿Y luego qué? Bueno, resulta que las otras propiedades termodinámicas como la energía interna y la presión también están dadas en función de ese polilogaritmo. Por ejemplo, la energía interna es un cociente de polilogaritmos. Aquí viene el polilogaritmo de orden 5 medios y este es el polilogaritmo de orden 3 medios. Eso es lo que da. Y lo que está enfrente es lo que hubiera dado el principio de equipartición. Clásicamente, uno esperaría que fuera 3 medios de NKT para un gas monoatómico. Pues aquí la mecánica cuántica dice que no,
que si son fermiones, tengo que calcular Li 5 medios y Li 3 medios, dividirlo con signo de menos porque es para fermiones, y eso va a ser el factor de corrección respecto a lo que dice la mecánica clásica. Y que son bosones es al revés. Hay que dividir Li 5 medios de más Z y dividirlo entre Li 3 medios de más Z. Es lo que da, es lo que queremos estudiar. Y la presión está asociada con la energía interna. Entonces, si yo conozco el volumen y la energía interna, también puedo calcular la presión. Y aquí está la U. Y si me dicen el volumen, pues ya tengo todo. Entonces, es lo que queremos ver. Ahora, otras cosas que vamos a ver, no completamente esta semana, pero las vamos a ir masticando también la semana siguiente y la semana 4, es que como los fermiones no pueden estar todos en el estado base, a temperatura cero nos gustaría poner a todas las partículas en el estado base, pero son fermiones. Los fermiones no pueden estar todos en el estado base. Entonces, pues se van apilando, como dice la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos pensando en electrones que tienen que estar asociados con un átomo, no los puedo poner todos en el estado base. Y entonces tienen que ir llenando las capas y al final de cuentas genera toda la química. Bueno, si estamos hablando de un gas de fermiones que no interactúan, pues igual, o sea, no podemos poner todos en el estado base, sino pues ponemos uno y luego otro en otro estado y otro estado y otro estado, hasta que son los N que tenemos que poner para el límite de fugacidad que nosotros quisimos. Entonces tenemos que contarlos y todos los fermiones que ocupan los estados desde abajo hasta el último están con la mínima energía que podrían tener. Ese último estado se llama energía de Fermi. El último estado ocupado por los fermiones es la energía de Fermi. Bueno, entonces en la semana siguiente vamos a aplicar esos resultados a los electrones en un metal y a los electrones que están adentro de una enana blanca. Profesor, Hey, yo ahí tengo una duda. chip. ¿Por qué hay una cota para la energía máxima o para los estados? Uh-huh. Porque digamos que tenemos un número finito de fermiones. O sea, digamos que quieres meter 10 fermiones. O sea, tú das tu cuenta y dices, yo voy a poner el potencial químico en 15. Entonces calculas la N utilizando esta expresión y te sale, ok, para su potencial químico de 15 usted tiene que meter 1500 fermiones. Entonces tienes que meter los 1500 fermiones en los 1500 niveles más bajos que puedas, ¿no? Entonces pones el primero, pones el segundo, y cuando pones el 1500 resulta que ese tiene una energía que es el nivel de Fermi. Ah, ok. Sí, ya. Sí, gracias. Okidoki. Bueno, entonces esos son los fermiones y los vamos a estudiar esta semana y la siguiente. Y con los bosones pasa la cosa opuesta. Dices, ahí sí podría meterlos a todos en el estado base, ¿no? Entonces yo esperaría que si los meto a temperaturas muy bajas, pues a lo mejor todos están en el estado base, ¿no? Y eso suena chistoso. Resulta que también es posible encontrar un número macroscópico, un número gigantesco de bosones en el estado base, a pesar de que todavía no hayamos llegado al cero absoluto. Y eso se conoce como una condensación de Bose-Einstein y es súper famosa en los últimos años. Se han repartido premios Nobel y hay mucho trabajo alrededor de eso. También está relacionada con los fenómenos de superfluidez y superconductividad. Entonces suena como muy padre. Eso es lo que vamos a estudiar esta semana y la semana 4. Bueno, aquí dice cuál es la temperatura crítica para que ocurra la transición. Depende de N. N es la densidad, el número de partículas por unidad de volumen, y depende como N a la 2/3, y depende de muchas otras cosas, de la masa de las cosas, bla, 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 bla. Y esto los vamos a discutir. Entonces, pues vamos a ver cómo se aplica estas cosas a los sistemas ultrafríos y al helio líquido. Eso lo vamos a ver en la semana 4. Bueno, entonces ese es el plan, es lo que queremos hacer. ¿Preguntas por aquí? Nope. Bueno, los oigo, ¿eh? Cuando necesitan, levanten la mano, abren el micrófono y interrúmpanme. Igual que estuvimos en el salón. Entonces, bueno, para hacer eso, pues entonces tenemos que ponernos a hacer cuentas. Y esos son los trucos y cuentas que conviene aprender a hacer. Entonces, esto en principio ya se lo leyeron porque es la idea, ¿no? De que ustedes lleguen acá medio leyendo esto. Entonces dicen, bueno, yo quiero tomar en cuenta ¿cómo se llama? La función de partición que le toca a un sistema que tiene un montón de partículas en muchos niveles. Entonces, lo que queremos hacer es decir, bueno, la función de partición de todos esos fermiones, en todos esos niveles, tiene que ser el producto de las funciones de partición de cada uno de los niveles individuales. Esta ZK es lo que calculamos la semana pasada. Entonces, tenemos el trabajo medio hecho. Lo que necesitamos hacer ahora es trabajar con esta expresión. Yo quiero la función de partición de un chorro de niveles juntos.
Pues lo que tienes que hacer es multiplicar las funciones de partición de cada nivel individual. ¿Qué es lo que distingue a cada nivel? Su energía. Entonces, esta ZK tiene una cierta energía EK. Y lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar con ellas. Bueno, entonces suena bien. Entonces, ahora lo que quiero es, esta es mi función de partición. ¿A qué cosa está asociado esto en mecánica estadística? Esta cosa está asociada al gran potencial. ¿Qué diablos es el gran potencial? Bueno, el gran potencial es otra transformada de Legend de la energía interna. Y lo que tenemos aquí es U menos TS menos mu por N. Bueno, entonces si ustedes hacen cuentas en termodinámica, sacan que esa combinación por el, ¿cómo se llama? Por el teorema ¿cómo se llama? De Gibbs-Duhem, esta cosa tiene que ser PV. Bueno, en realidad menos PV. Entonces el gran potencial, que es igual a U menos TS menos mu por N, es de hecho menos P por V. ¿Y cómo se conecta esto con la función de partición? Se conecta así. Esta phi, el gran potencial, es menos kt veces la suma de los logaritmos de estas funciones zk. Pues pueden ver que lo que hice es sacar el logaritmo de la z más grande y luego descomponer este producto en una suma de logaritmos. Bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo. Pregunta, a ver, alguien abrió su micrófono, díganme. Sí, yo, profe, disculpe, se me trabó la compu y desde hace rato le quería preguntar. En la ecuación que tiene ahí del número de partículas no es exclusivamente para fermiones, ¿verdad? ¿Acá es de arriba? No, fíjate, tiene dos signos. Okay. El signo de arriba, por convención de nosotros y en muchos libros, hay que fijarse siempre en dónde uno está leyendo, pero acá el signo de arriba es para fermiones y el signo de abajo es para bosones. Ok, Eso, entonces, el vector de onda de Fermi ahí no viene incluido. no, todavía no, eso va a salir más tarde, eso viene más abajo. De acuerdo, gracias. Vale, okidoki. Sí, todavía no hemos llegado a eso, ahorita saldrá. Bueno, entonces, nuestro plan es poder evaluar el gran potencial. ¿Por qué? Porque si podemos evaluar el gran potencial, sacando derivadas, vamos a sacar las propiedades restantes. Ese es el plan. Bueno, vamos a aprender a hacer los cálculos. Aquí dice, bueno, tengo que tomar en cuenta el spin. Entonces, para un nivel de energía EK, puedo meter hasta 2s más 1 partículas ahí, porque ese es el número de valores del spin distintos que podría medir. Entonces, para un electrón, el spin es un medio. Entonces, 2 por un medio más 1 son 2. O sea, puedo poner un electrón para arriba y un electrón para abajo. Y si tengo otros spines, pues calculo lo que le toca a esa S. Entonces, este nivel 2s más 1 es el nivel es el grado de generación de un nivel debido al spin. Entonces, cuando sumemos todas las cosas, en lugar de meter nada más el kt, tengo que meter el 2s más 1. Y este es el resultado general. Sí. En el Blondel, la función de partición lleva precisamente el 2s más 1 como exponente de las funciones de partición de cada partícula. Sí, cuando metes a cada uno por el logaritmo, ¡fum!, sale volando, ¿no? Ajá. Exacto, sí. Si lo metes en la función de partición arriba como exponente, porque tienes que meter una por cada valor de spin en el producto, cuando sacas el logaritmo del producto y lo descompones en una suma, también baja del exponente al frente. Y como todos son iguales, lo factorizas y metes 2s más 1 enfrente de todo. Bueno, ok. Entonces, ahora viene el siguiente salto, ¿no? El siguiente salto es decir, bueno, en principio yo tendría que hacer esta operación de suma, pero ¿qué tal si tengo un sistema en el cual los niveles están tan juntos que es mejor hacer una integral? ¿Se acuerdan que eso lo dijimos hace mucho tiempo cuando estábamos empezando con física estadística? No más que allá, en lugar de usar el símbolo G, utilizábamos una omega grandota, una omega mayúscula. Esa densidad de estados aquí, en estos libros, se llama G. Esta G que está acá, esa es la densidad de estados. En este caso es la densidad de niveles de energía. Entonces, en lugar de sumar sobre EK, vamos a sumar para todos los valores de energía, tomando en cuenta que hay una densidad de estados. Nuestra chamba va a ser calcular esa densidad de estados. Ese es lo que hay que aprender, el truco que hay que aprender ahora. ¿Va? Bueno. Entonces, la lógica es esa. Vamos a estar haciendo lo mismo que hacemos, nada más que ahora nuestras funciones de partición tienen esta facha. 1 más menos, dependiendo de si es fermión o bosón. Y por lo tanto vamos a tener que hacer integrales donde diga logaritmo de 1 más menos esta chiva.
Ajá. Ujú. Ok, vamos a ver. Participants. Ujú. Todo está bien. No hay nadie afuera. Ujú. Vamos. Entonces, para poder hacer lo que queremos, que es evaluar las propiedades termodinámicas, necesitamos lidiar con esta integral. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué cosa es g de e. La respuesta va a ser relativamente sencilla. Va a ser una raíz cuadrada de e. Esa es la respuesta. Vamos a ver cómo sale. Bueno, entonces, volveremos a pensar en mecánica cuántica. Digamos que yo tengo estas partículas adentro de un volumen. Ese volumen, el más simple de todos, es un cubo. Es un cubo que tiene de lado A por A por A. Entonces, el volumen es A al cubo, A cúbica. Ahora, si estas partículas están encerradas adentro de ese cubo, es que eso quiere decir que no pueden salir. Deben estar metidas en un potencial infinito que no puede salir. ¿Cuánto tiene que valer la función de onda en las paredes para que eso se cumpla? 0. 0. Entonces, eso que necesitamos resolver el problema de mecánica cuántica con condiciones de frontera que valgan 0. Y la manera de hacer eso es proponer que son funciones seno o coseno que caben exactamente adentro de la caja. Entonces, cuando uno toma en cuenta eso, resulta que las energías están dadas por esta función. Yo les digo mi número cuántico nx, que me dice cuántos nodos hay adentro de eso, mi número cuántico ny, mi número cuántico nz, y puedo calcular la energía como esta operación. Esta h es la constante de Planck, esta masa es la masa de los fermiones o bosones que tengamos ahí adentro, esta a es el tamaño de la caja, y estas nx, ny son enteros. A ver, permítame un momento. No entres aquí, nada más ahí. Puedes prender la cámara de Zoom de mamá y preguntarle. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a ver. Les decía, entonces la energía de un nivel cuántico está dada por esta expresión. Bueno, pero nosotros queremos calcular queremos calcular el número de estados que hay por debajo de una cierta energía. La manera de pensar esto es imaginarse que ustedes ven a estos números nx, ny y nz como coordenadas en un espacio. Dicen, eso tiene la cara de una esfera. Dicen, esto que está acá, nx cuadrada, ny cuadrada y nz cuadrada, tiene la cara de un radio al cuadrado. No es un radio en el espacio real, es un radio en el espacio de números cuánticos. Pero dices, bueno, pero si lo pienso como una esfera en el espacio de números cuánticos, entonces puedo calcular el volumen. Entonces lo que uno dice, bueno, vamos a decir que el radio de la esfera es la raíz cuadrada de esa combinación de cuadrados. Entonces lo despejo y mi radio es esta combinación loca. Entonces digo, bueno, entonces para contar cuántos estados hay, lo que tengo que hacer es cuál es el volumen de una esfera de ese tamaño. Y entonces dices, ok, la esfera de ese tamaño es 4pi entre 3, el radio que tengo elevado al cubo. Ahí está. Y dices, pero ¿saben qué? La regué. ¿Por qué? Porque esta nx, ny y nz deben ser números cuánticos positivos. Entonces realmente no puedo tomar toda la esfera. Nada más tengo que tomar aquella sección de la esfera que tiene nx, ny y nz positivas. O sea, el primer octante. Entonces, de todo el volumen de la esfera, realmente nada más necesito un octavo. Bueno, ok. Ese es el número de estados que quedan por debajo de un cierto nivel de energía E. Y aquí está. Ya acabamos. ¿Ven qué padre es poder usar la geometría en mecánica cuántica y física estadística? Bueno, entonces ya contamos cuántos estados hay por debajo de un cierto nivel de energía. Es ese número que está acá. Lo que tiene de interesante es que dice que va como la energía a 3 medios. ¿Ok? ¿Eso por qué salió así? Pues por la forma en que escribimos la energía que está acá arriba y por la variable esta R que está así. Por eso salió el 3 medios. Bueno. Pero nosotros no queremos realmente a esta función g de e, queremos a su derivada. Bueno, eso no es difícil, se puede derivar. ¿Cuánto sale la derivada de e a la 3 medios? 3 medios de e por e a la menos 1 medio. Ahí está. Entonces hacemos las cuentas, multiplicamos y ya salió. Aquí está. Entonces dice que la densidad de estados alrededor de una banda muy chiquita de una energía E,
alrededor de un cierto valor de E, la densidad de estados va como la raíz cuadrada de E. O sea que casi no hay estados con energía cero. De hecho, debe ser único. Pero mientras más suba la energía, más y más y más estados debe haber. ¿Qué tantos? Pues van como la raíz cuadrada de E. Bueno, pues ok, ya está. Ya sé que es GDE. Entonces, la GDE es un número complicado. Tiene una constante asquerosa enfrente. Esa constante es esto que está acá. Pero lo más importante es que después de esa constante dice E a la 1/2. Ok, entonces ya podemos hacer nuestras integrales. Aquí está. La integral que tenemos que hacer es esta integral asquerosa. Bien, o sea, todo este número que está enfrente pues, no causa problemas. La bronca está aquí. Es el logaritmo multiplicado por E a la 1/2. Bueno, desde la gente se ha pasado muchos años haciendo esto y sabe que la manera de calcularlo es haciendo una integral por partes. Entonces agarran esta integral, la integran por partes y les sale una integral nueva, diferente de esta forma. Lo que les quedó es 1 entre el factor de Fermi o de Bose por E a la 3/2. Ok, pues es lo que da. Esa es la integral que hay que hacer si queremos calcular el gran potencial. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien abrió su micrófono? Ajá, Jorge, ¿qué pasó? Yo, profe, ¿por qué derivamos la función g de E? Ok, ¿te acuerdas que cuando estábamos hablando del número de estados, es todos los estados que están por debajo de un cierto nivel de energía? Pero lo que queremos no es eso, sino es cuántos estados están que le corresponden a cada nivel de energía que yo diga. ¿Sí? O sea, quiero decir, en un espacio entre E y E más DE, ¿cuántos estados hay? Esa es nuestra función G minúscula. Esa es nuestra omega que teníamos antes. Y lo que hacíamos era derivar respecto de la energía al total de los estados que estaban por debajo de un cierto nivel. El total no lo queremos, queremos a la densidad, y esa densidad es nada más la derivada del total. O sea, cuando me muevo un poquito en el espacio de energía, ¿cuántos estados nuevos acumulo? Eso pues, es la diferencial, ¿no? Del total, es la derivada del total. Ok, sí. Ujú. Gracias, profe. Bueno, entonces originalmente salía 1/2, pero ahora nos quedó en 3/2. Entonces tenemos este desmadre, ¿no? Dice menos 2/3 de 12 más 1, b entre 2, pi cuadrado 2, m, h cuadrado 3/2, y después una integral loca. Dices, bueno, ok, pues tengo que aprender a hacer esa integral, y ahorita vamos a ver cómo se hace. Bueno, pero resulta que no es la única. Necesitamos más integrales de ese estilo. Pero esas integrales las podríamos calcular derivando esta cosa, o podemos utilizar estadística, como nosotros sabemos. Vamos a usar estadística. Digamos que nos interesa saber cuántos fermiones hay, cuánto vale el número total, y que queremos saber cuánto vale la energía que tienen toda esa bola de fermiones. Bueno, pues hacemos como hacíamos antes. Para contar cuántos fermiones hay, lo que contamos es cuál es el número esperado de fermiones en cada nivel y lo sumamos sobre todos los niveles que haya. Y para saber cuánto es la energía, pues decimos, bueno, para cada energía, cuánto es el número esperado que hay ahí, y lo sumo sobre todos los que haya. Eso es física estadística. Bueno, entonces, para hacer eso, hacer esa suma, pues volvemos a hacer lo mismo. Decimos, bueno, el número esperado está dado por la distribución de Fermi. ¿Y cuántos hay a cada nivel de energía? Está dado por G de E. Entonces tengo que hacer la integral. Ahora, observen esta chiva que está acá. Esta chiva que está acá se parece un chorro a esto que está aquí, ¿no? Aquí dice E a la 3/2 y esta G de E es una E a la 1/2. Entonces, como que es su pariente. Y para la energía es básicamente lo mismo, pero multiplicado por una E. Entonces, esta E por E a la 1/2 va a ser E a la 3/2. Ok. Juntándolo todo, vemos que lo que necesitamos hacer es que la n es una constante multiplicada por una cierta forma de la función. Aquí es donde conviene introducir la fugacidad. La fugacidad es e a la beta por mu. Entonces aquí dice e a la menos beta por mu, y eso es z a la menos 1. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque la gente ha estado haciendo esto por ya más de 100 años, entonces sabe cómo hacer las cosas de manera sencilla. Entonces, el número de fermiones se debe calcular haciendo esta integral. El denominador dice z a la menos 1, e a la beta e más menos 1, depende si es fermión o si es bosón, y arriba dice e a la 1/2. Ahora, compárenlo con lo que dice abajo. Dice casi lo mismo, nada más que en lugar de decir e a la 1/2, dice e a la 3/2. Y luego, el gran potencial, si lo checan, es casi lo mismo, nada más que enfrente de la C dice menos 2/3.
pero lo que está adentro es casi igual a U. Entonces dice, no, pues al mangos, en lugar de calcular el gran potencial, primero calculo la U y después la multiplico por menos 2/3. Entonces, como que todo se resuelve a poder hacer integrales, donde viene un cierto pedazo, el denominador, y arriba viene una E a una cierta potencia. Si nosotros supiéramos cómo hacer esas integrales, pues ya habríamos acabado el problema. Si alguien tiene una tabla de integrales o matemática, pues ya está. Sí, Jorge, ¿qué pasó? ¿Por qué se le llama fugacidad a ese término? Es una buena pregunta. No sé, los químicos lo inventaron. Históricamente no sé por qué se llama fugacidad, pero lo que tiene que decir es más o menos esto. O sea, si tú tienes un cierto potencial químico que tiene que ver con la presión, tú esperas que cierto número de partículas entren o salgan con cierta facilidad. En el caso de un gas clásico, un gas ideal, cosa así, la fugacidad, bueno, el potencial químico está asociado con la presión. Entonces dice, pues si le pongo mucha presión, entonces las partículas casi no se van a querer evaporar. Si le pongo poquita presión, entonces van a evaporar un chorro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se quieren largar? ¿Qué tanto se quieren fugar? Está controlado por el potencial químico. Y creo que la analogía es esa, pero no sé históricamente por qué se llama fugacidad. Ok, profe. Gracias. Sale. Bueno, entonces nuestra chamba es poder hacer esas integrales. Bueno, entonces, queda claro cuál es el problema. Nosotros tenemos que saber cómo hacer estas integrales, porque si las sabemos hacer, entonces ya terminamos nuestro programa de calcular las propiedades termodinámicas. Entonces me regreso. Aquí dice que el resultado de hacer esas integrales son los polilogaritmos. Eso quiere decir que las integrales que estamos buscando deben estar relacionadas con los polilogaritmos de orden 3 medios y 5 medios. Entonces, esto que hicimos es la primera actividad. La primera actividad es darse cuenta de dónde queremos ir. Pregunta sobre esta primera actividad antes que nos larguemos a ver qué pasa con los polilogaritmos y examinar las propiedades termodinámicas. ¿No? A ver, entonces, sí, a ver, Juan abrió su micrófono. Ah, no, solo iba a decir que no, profe. Ok, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Déjenme abrir otra vez la lista de participantes. Estamos 19. ¿Quién va, Noé? Okay. Sí, ¿me escucha? Sí. Una pregunta, ¿por qué la energía interna iba el polifactorial de 5 medios entre el de 3 medios? Todavía no lo hemos dicho. Eso es el resumen, pero lo vamos a decir después. O sea, esto está en las siguientes actividades. Esto es lo que queremos aprender. Lo que hasta ahora no hemos visto por qué. Lo único que hemos visto como resumen es esto. Que si quiero calcular la n, tengo que hacer esta integral de Fermi, así se llaman, integrales de Fermi con e a la 1/2. Y que si quiero calcular la energía, no es la misma integral, es diferente. ¿Por qué? Porque es e por e a la 1/2 y eso es e a la 3 medios, ¿no? O sea, aquí dice, si quieres calcular el número de partículas, nada más tienes que multiplicar g de e y ya, ¿no? Y en cambio, si quieres la energía, le tienes que meter un factor extra de e. Entonces, este va a dar e a la 1/2, este va a dar e a la 3 medios. Por eso son integrales de Fermi distintas. Si quisieras calcular el promedio de la e cuadrada, pues tendrías que meter e cuadrada aquí y te daría e cuadrada por e a la 1/2, pues sería una potencia distinta. Ok. Sí, bueno, sí. Entonces, hasta ahora nada más dijimos qué es lo que hay que hacer y que sabemos cuál es el resultado. Ahora tenemos que hablar de los polilogaritmos, ¿vale? Ok, entonces, aguántenme. Vamos a cambiar de actividad aquí. Vamos a abrir la número 2. Aquí está el Google Colab y le vamos a seguir. Eso ya también tendrían que haberlo leído, pero pues ahorita le seguimos. Bueno, entonces ahora dice, la bronca está en los polilogaritmos. Aquí está, ¿no? Dice, ok, nosotros tenemos que hacer estas integrales. Aquí está un cambio de variable. ¿Se acuerdan que antes decía e? Bueno, vamos a proponer un cambio de variable y decir que vamos a utilizar una variable x que es igual a e entre kt. ¿Y eso para qué? Para que salgan todos los factores de kt, 3 medios y que demás afuera. Es un vil y vulgar cambio de variable. Entonces, lo que queremos hacer es evaluar estas integrales. Estas son las integrales de Fermi. Bien. Entonces, se nota que queremos hacer la integral de Fermi donde dice x a la 1/2 arriba. Queremos hacer la integral de Fermi donde dice x a la 3 medio arriba. Bueno. Entonces, resulta que el polilogaritmo justo hace eso. Échenle un ojo a esta tabla de integrales.
Dice, si usted quiere hacer una integral de Fermi o de Bose, Fermi es con más y de Bose es de menos, lo que tiene que hacer es decirme cuánto vale el número que está, la potencia de X. Ese número es S menos 1. Entonces, si usted sabe cuánto vale S menos 1, también sabe cuánto vale S. Entonces, lo que tiene que hacer es multiplicar a la función gamma de función del orden S y utilizar el polilogaritmo de orden S. Entonces, aquí se responde tu pregunta. Aquí tengo X a la 3 medios. ¿Cuánto vale S? Pues 3 medios más 1. ¿Cuánto es 3 medios más 1? 5 medios. 5 medios. Entonces, el polilogaritmo que vamos a necesitar es el polilogaritmo de orden 5 medios. Y para el número de partículas, ahí dice X a la 1 medio. Entonces, ¿S cuánto es? Pues 1 medio más 1. ¿Cuánto es? 3 medios. 3 medios. Entonces, para el número de partículas va a salir el polilogaritmo de orden 3 medios. Y para el número, la energía interna va a salir 5 medios. Sí. Ok. Ya. Y dices tú, ¿cómo demonios sabemos que eso es cierto? O sea, ¿de dónde sacaron esa tabla? Bueno, una es hacerse el cálculo y hacer a mano la integral, y la otra es preguntarle matemática, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta expresión de matemática. Vamos a abrir Wolfram Alpha. Entonces, aquí le ponen, ups, eso no es lo que yo quería copiar. Es ¿cómo se llama? Otra cosa que necesitamos chutarnos. Y aquí está. Le ponemos, a ver, échate este cálculo, haz esa integral. Está pensando, está buscando a alguien que sepa integrar. Y dice, vamos a integrar. La integral es menos gamma de S por li S de menos Z. Entonces, para fermiones, donde dice más 1, el resultado es menos la función gamma de S por el logaritmo de orden S de menos Z. Que es lo que está escrito aquí. Con el signo de arriba para fermiones, menos gamma de S por el polilogaritmo de orden S de menos Z. Y para bosones, tenemos que cambiar el signo. Entonces, tenemos que escribir menos 1 y volverle a dar. Esperamos cuánto sale. Y ahí está. Dice, bueno, esa integral es gamma de S por li S de Z. O sea, aquí no tiene menos. Aquí dice 2 veces el signo de más. ¿Qué es lo que está escrito acá? Más y más. Entonces, ok, si le creen la matemática o si ponen a hacer las cuentas y todo, lo que les va a salir es que la integral es correcta. Eso que está acá es la solución para fermiones, con signo de arriba, y bosones, con signo de abajo. Ok, muy bien. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿y ese polilogaritmo qué? ¿No? Ahorita los vamos a ver. Espérenme tantito. Vamos a completar nuestra peregrinación. Entonces, lo que necesitamos es reescribir este coeficiente. Esta combinación macabra de esa C con todas las H barras y demás, con cat de 3 medios, conviene escribirla como función de la longitud de onda térmica de De Broglie. Aquí está la H barra de constante de Planck, la raíz de 2pi mkt. Y si uno se pone a hacer las cuentas con cuidado, resulta que esos coeficientes, al final de cuentas, se transforman en esto. Vean, aquí dice N es igual a menos un desmadre enfrente de li 3 medios. Ok. Luego la U sale 3 medios de KT, 2S más 1B entre lambda T, li 5 medios. Y ustedes dicen, bueno, pero este pedazo que está aquí enfrente es lo mismo que decía aquí. Entonces yo podría despejar todo este coeficiente y decir que eso vale N entre li 3 medios. Entonces, en lugar de escribir todo este relajo, escribo N entre li 3 medios, me sale la expresión de acá. A ver, esto es macabro, ¿verdad? ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque aquí enfrente sale el resultado clásico. Aquí dice U es 3 medios de NKT multiplicado por un factor de corrección. Y por cierto, como ya tenemos la U, si lo multiplicamos por menos 2/3, pues sale el gran potencial. A ver, preguntas, ¿por qué ese fue un truco? ¿Cuál fue el truco? Decir, bueno, esa integral de Fermi o de Bose se puede hacer en términos de funciones especiales, la función gamma y el polilogaritmo. Si yo puedo calcular el número de partículas, pues lo dejo expresados en términos del polilogaritmo, pero podría regresar. Podría decir que la constante que va enfrente la puedo expresar como función de n entre el polilogaritmo.
Entonces, para las otras propiedades termodinámicas que necesito, en lugar de escribir el coeficiente, lo escribo como n entre el polilogaritmo. Y lo que me va a quedar es algo que puedo, digamos, como que acordarme más. ¿Por qué? Porque lo que está aquí enfrente es el resultado del teorema de equipartición. Dice, la energía interna de un gas clásico debería ser 1/2 de kT por cada grado de libertad. Y para un gas monoatómico hay 3n grados de libertad. Entonces son 3/2 de nkt. Y el factor de corrección es Li 5/2 entre Li 3/2. Ahí está. Prof, una duda, nada más, ¿qué pasó con la función gamma que salía en la integral? La función gamma hay que evaluarla. Hay que fijarse cuánto vale la función gamma y eso es lo que te da estos coeficientes 3/2 o 1 por ahí. Ah, ok, ya, gracias. Cuando te evalúas la función gamma, pues es un número y entonces lo metes y es lo que da aquí. Bueno, pero ahora vamos a ver qué diablos pasa con los polilogaritmos. Necesitamos tener una idea de qué ocurre. Aquí está la función polilogaritmo graficada para dos valores. La curva roja, aquí en la escala horizontal está z, la fugacidad. Y en la escala vertical está graficado o el polilogaritmo en rojo, 3/2, o el polilogaritmo 5/2 en azul, o de plano z. Entonces, vean lo que le pasa a la función polilogaritmo. Cerca del 0, todas las funciones polilogaritmo se comportan como z. Pues esto es lo que debería pasar. ¿Por qué? Porque es una serie. Aquí está el polilogaritmo. Cerca de 0, podemos despreciar todos los términos de orden superior y quedarnos con el primero, que es z. Entonces, cerca del 0, todos los polilogaritmos se comportan como su tangente, z. Lejos no. Mientras más bajo sea el orden del polilogaritmo, más se curva alejándose de esta z. Pero mientras más grande sea el orden, más pegado está a la función z original. ¿Y eso por qué? Pues lo dice la serie. Vean, la serie dice, mira, vamos a meterle abajo factores que se vayan muriendo como una potencia de 2 a la s, 3 a la s. Si la s es muy grande, todos los factores se van a ir muriendo muchísimo más rápido. Y entonces toda esta serie se va a pegar más a z, porque todos los otros términos se mueven muy rápido. Entonces, este es el comportamiento que tienen. Cerca de 0 se comportan como z, y lejos de él se pegan más o menos dependiendo del orden que tienen. Si quieren ver la gráfica, pues métanse a Wolfram Alpha y hagan esto. Pero eso ya ustedes lo hacen. Pues tienen matemática, lo evalúan y también ven las gráficas. ¿Suave? Entonces, vamos a ver. Aquí dice cómo se comporta el número de fermiones. El número de fermiones se comporta como menos Li 3/2 de menos z. Pues entonces, para zetas cercanas a 0, pues es mismo que z. Y si no, pues tengo que evaluar la función, calcular la serie, hacerlo con matemática, a ver qué hago. Y entonces puedo ver cómo va a ser el número de fermiones con función de la fugacidad. Lo que es interesante es ver qué le pasa a esta cosa. ¿Qué debería pasar si la función z se acerca a 0? El polilogaritmo de arriba y el polilogaritmo de abajo, cada uno de ellos por separado va a ir como z. ¿Y qué me va a pasar con z entre z? ¿Cuánto da? 1. 1. Entonces, si estamos en una condición en la que z se acerque a 0, el polilogaritmo de arriba se cancela con el de abajo y recuperamos el resultado clásico del teorema de equipartición. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que esta phi por g es igual a menos p por b? A ver, vamos a ponerlo aquí. Esta cosa que está acá es igual a menos p por b. Ups, b, ahí está. ¿Sale? Esta chiva que está acá es igual a menos p por b. ¿Qué pasa en el límite clásico? Cuando z se vuelve 0 y por lo tanto cada una de estas cosas se comporta como z. Dice que menos nkt es igual a menos p por b. ¿Y eso qué es? Es el gas ideal, ¿no? Es el gas ideal. Entonces, estamos viendo que un sistema de fermiones o bosones en aquellas condiciones en que la fugacidad sea cercana a 0, en esas condiciones, esta cosa obedece el teorema de equipartición y la ley de los gases ideales. Si no, no. Vamos bien, ¿no?
Bueno, pues aquí está lo que dijimos. El límite de baja fugacidad es este. Que Z, E a la beta mu, sea mucho, mucho menor que 1. ¿Vale? Bueno, si eso ocurre, entonces podemos truncar la serie a primer orden y quedamos con que cualquier polilogaritmo de orden de que sea es Z. Entonces, sustituimos esos resultados en las expresiones que teníamos de aquí y eso es lo que va a dar. El primer resultado es importante. Déjenme reacomodarlo. Aquí dice que n tiende a 2s más 1 por b entre esta lambda por z. ¿Ok? Déjenme pasar esta b del otro lado. Y en lugar de que diga aquí b, nada más le ponemos un 1. Ahí está. Aquí dice esto. Aquí dice que la densidad en el límite de baja fugacidad es proporcional a z. Dicho de otra manera, que todos estos resultados valen cuando la densidad es mucho menor que 1. ¿Y eso a qué le suena? Un gas ideal, ¿no? Un gas ideal, un gas diluido. Entonces, lo que estamos diciendo, mira, cuando estamos en condiciones que la fugacidad es muy baja, eso es equivalente a decir que la densidad es muy baja. De hecho, técnicamente, lo que tendríamos que hacer es agarrar y comparar este coeficiente. Déjenme ponerlo para acá, déjenme ponerlo todavía mejor. Ahí está. Dice, si ustedes tienen una Z que es muy chiquita, entonces esta combinación que está acá debe ser muy chiquita. La longitud de onda térmica es un concepto de mecánica cuántica. Y esto que está acá es una densidad. Entonces dicen, si ustedes tienen esta combinación, la densidad multiplicada por la longitud de onda térmica al cubo, y ese número es muy chiquito, entonces es que tu Z, esto es como un gas ideal clásico. Entonces, esto es una especie de criterio para saber cuándo podemos usar un gas ideal clásico. Dices, bueno, yo lo que quiero es que esta cosa sea mucho menor que 1. Si esto pasa, si este número que está acá es mucho menor que 1, entonces bien, dale, usa un gas ideal clásico. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la densidad misma sea muy chiquita. Pero además, ¿qué tiene que pasar? Que la longitud de onda térmica no sea muy grande. Si ustedes se acuerdan de mecánica cuántica, si la longitud de onda de algo es muy grande, es que uno espera efectos de interferencia. Si la longitud de onda es muy chiquita, entonces podemos ignorar todos los efectos de interferencia y quedarnos como si fuera óptica geométrica, ¿no? Como si la mecánica clásica se convierte en la mecánica cuántica se convierte en mecánica clásica. Como si la mecánica clásica fuera la analogía de la óptica geométrica en relación a la óptica cuántica. La óptica de la mecánica ondulatoria. Entonces, lo que estamos diciendo es, si yo tengo esta condición, la densidad es tan bajita que incluso si le pongo enfrente la longitud de onda térmica al cubo, de todas maneras este número es chiquito, entonces lo que va a pasar es que voy a tener un gas ideal clásico. La energía interna va a obedecer el principio de equipartición y P por B, esta chiva que está acá, a ver, déjame volverlo a arreglar. Esta cosa que está acá es igual a menos P por B. Ahí está. Eso también va a valer, ¿no? Va a valer el teorema de equipartición para la energía interna y va a valer la ecuación de estado del gas ideal. Pues está bien, o sea, al menos tiene ese límite correcto. Un gas de Fermi o un gas de Bose en condiciones que su densidad multiplicada por su longitud de onda térmica sea mucho menor que 1, es un vil gas ideal clásico. Y entonces todo este relajo que hicimos aquí con los polilogaritmos, en esas condiciones no es necesario. Podemos chutárnosla y vivir con un gas ideal clásico. Y esa es la razón por la cual pueden hacer sus experimentos de método experimental como los hacen.
Preguntas hasta acá. Bueno, aquí les quiero pedir que hagan un ejercicio. Y el ejercicio es escribir cuáles son los trucos más importantes que tenemos que recordar. Lo que queremos hacer es saber cómo hacer las integrales de Fermi o de Bose. Y el resultado central es que las integrales de Fermi o de Bose se expresan en términos de la función gamma y el polilogaritmo. ¿Cómo sé cuál es el orden S del polilogaritmo? ¿En qué me tengo que fijar? En el exponente de la E, ¿no? Bueno, ya que Exacto. hiciste el cambio de variable en el de X. Entonces, si aquí dice un medio, le tengo que sumar 1 y ese es mi S. Entonces, esta integral va a estar relacionada con el polilogaritmo de orden 3 medios. ¿Por qué es 3 medios? Porque la densidad de estados iba como E a la 1 medio. Si hubiera ido como E a otra potencia, hubiera salido otro polilogaritmo. Pero como va como E a la 1 medio, como es como una raíz cuadrada, entonces el orden de polilogaritmo que le toca es 1 medio más 1, 3 medios. Y aquí sale la energía porque es E por E a la 1 medio. O sea, el número que está ahí es E a la 3 medios. Y entonces el polilogaritmo que sale es 3 medios más 1, 5 medios. Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que acostumbrar. Y la segunda cosa que nos tenemos que acostumbrar es a reescribir esa constante C en términos de esta combinación, la longitud de onda térmica de de Broglie. Si uno hace eso, entonces los resultados son los que están en el resumen. Aquí están, ups, aquí no salió el resumen, quiero ponerlo. Me cambié de actividad para ver el resumen. Aquí está el resumen. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Pero ¿cómo sale eso? Bueno, sale de integrar. Dice, la n va como el polilogaritmo de orden 3 medios. La u está asociada con el polilogaritmo de orden 5 medios, donde hice trampa y reescribí el coeficiente en términos de la n misma y el polilogaritmo 3 medios. Y pb, pues esa sale de la u, la sustituyo y ya acabé, ya tengo también a pb, o al gran potencial. Entonces, ese es el truco, eso es lo que necesitábamos ver. Entonces ya hicimos las aplicaciones que queríamos y además nos dimos cuenta, por ver a la función y analizar las series, que en el límite clásico, estas cosas se vuelven un gas ideal clásico. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo nada más me quedó la duda, ¿por qué Z es muchísimo menor que 1? Bueno, es menor que 1. No es por qué, es supongamos que. Ah, ok. O sea, Ajá, vamos a analizar pero el caso en ese, en el que Z se acerca mucho al origen. Si Z se bajo... acerca mucho al origen. Y luego nos preguntamos, ¿y eso cómo puede pasar? Ajá, sí, eso es lo que quería preguntar. Bueno, fíjate, aquí tenemos metido a n con el polilogaritmo. Entonces dices, vamos a suponer que la z fuera muy chiquita. Entonces, si la z fuera muy chiquita, en lugar de escribir esto, podría escribir z. ¿No? Todo este desmadre que está acá, en lugar de decir li 3 medios, va a decir z. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, entonces despéjate la z. Ese despeje de z es esto. Bueno, no lo despejé totalmente, ¿verdad? Me quedó 2s más 1. Entonces dices, yo quiero que la z sea mucho menor que 1. Y como la despejé, me salió esta combinación. Esto que está acá es la densidad multiplicada por la longitud de onda térmica de de Broglie. Entonces, para que la z sea muy chiquita, necesito yo físicamente que esto ocurra. La longitud de onda térmica está determinada por la temperatura y la masa de las partículas. Si sabes eso y las constantes, pues ya se calcula la longitud de onda térmica de Broglie. Y esta n entre b, pues depende de las condiciones a que tengas tu gas. Si está súper denso, entonces pues no va a valer, ¿no? El gas de electrones adentro de un metal está mucho más denso y no podemos usar que eso es un gas clásico. El gas de electrones que está dentro de una estrella enana blanca o el gas de neutrones que está en una estrella de neutrones, pues es súper denso y tampoco va a comportar como un gas ideal clásico. Pero el bilargón, el oxígeno, el nitrógeno que tenemos aquí en la atmósfera, ese tiene una densidad ridícula y la longitud de onda térmica de esas cosas es muy chiquita.
Y cuando hacemos el producto nos sale que es muy chiquito y por lo tanto podemos hacer la aproximación de que Z es pequeño. Ok, gracias, profe. De bien. Ok, bueno, entonces ustedes tienen que jugar al rato con Wolfram Alpha y se checan que pueden hacer las integrales, que pueden hacer las gráficas si quieren, para que no vengan después a decirles que no era cierto, que no son así las curvas, ¿no? Entonces háganse sus gráficas y vean qué les pasa. Vamos entonces a movernos todavía a uno más, que es la última. Ah, no, todavía quedan más. Vamos a ver. Les iba a decir que esta ya era la última, pero todavía no. Bueno, entonces, nuestra chamba ahora es ver qué pasa con el gas de Fermi. Entonces, vamos a ver qué pasa con el gas de Fermi. Bueno, para estudiar el gas de Fermi, lo que conviene es primero fijarse a temperatura cero. ¿Por qué? Pues porque en esos casos la cosa es mucho más sencilla. Vamos a ver por qué. Entonces, estábamos diciendo, yo fijo un cierto valor de temperatura y pongo un cierto potencial químico. Ese es mi mu. Entonces, a esos dos valores, pues puedo usar las expresiones anteriores y calcular cuántos fermiones hay. Hay cierto número n de fermiones con ese valor. Bueno, entonces a esos fermiones los tengo que acomodar en los estados o niveles de energía más bajos posibles. No puedo poner a todos en el estado base. ¿Por qué? Pues porque son fermiones. Los fermiones no pueden estar todos ocupando simultáneamente el mismo estado base. Entonces, pues entran como canicas, ¿no? O sea, pongo el que está más abajo, y luego el siguiente en el próximo que esté más arriba, y luego el siguiente en el más arriba, y van a ir llenando todos como si fuera una torre hasta llegar a un cierto nivel. Ese último nivel se llama la energía Fermi, de Fermi. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Ok. Entonces dicen, bueno, ¿y ese nivel de Fermi cómo se relaciona con el potencial químico? Bueno, es que ese nivel de Fermi a temperatura cero es igual al potencial químico. ¿Por qué? Bueno, es que el potencial químico es cuánta energía le tienes que dar al sistema para meter una partícula. Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando tenemos ya todos los n-1 fermiones adentro y después metemos un fermión más. Decimos, bueno, yo tengo todos los n-1 fermiones y tengo el que viene después. ¿Cuánto es la diferencia de energía entre esas dos cosas? Pues es la energía que me tocó meter al último fermión y dejarlo ahí colgado, ¿no? En el último nivel lleno. Esa energía es la energía de Fermi. Entonces, esta diferencia de cuánto tenía el sistema con todos los fermiones que estaban allá adentro, más el último que metí, eso es la energía de Fermi. Pero eso, pues es la definición de cuánto cambió la energía por meter un solo fermión. Y eso es el potencial químico a nivel cero. Entonces, en ese caso, a temperatura cero, la energía Fermi es igual al potencial químico. Después ya no. Van a pasar otras cosas. Pero en temperatura cero, que es una cosa que nos va a servir para estudiar las cosas, en el límite de temperatura cero, la energía de Fermi coincide con el potencial químico. ¿Ok? Bueno, otra manera de verlo es pensar cómo es la función mu0. ¿Qué cosa? La función mu0. ¿Cómo es la función del grado de ocupación de los niveles? Esta función, la discutimos antes, era una función escalón. Decimos, bueno, si yo tengo un cierto nivel de energía, todos los estados que estén por arriba de él están vacíos, por encima del potencial químico. Y todos los estados que están por debajo están ocupados. ¿Cómo lo sé? Pues veo los límites, ¿no? Digamos que yo tengo un cierto nivel mu. Si la E es mayor que mu, a temperatura cero, este número va a ser un número asquerosamente grande, ¿no? O sea, tengo beta, que es más infinito. Y si esta E menos mu es positiva, va a decir E a la más infinito. Y entonces 1 entre E a la más infinito más 1, de todas maneras es 0. Y al revés, bueno, dice E a la infinito, pero si la E está por debajo de mu, este número es negativo. Entonces dice E a la menos infinito. Entonces va a decir 1 entre 1 y 1 entre 1 es 1. Entonces, todos los estados que están por debajo de mu están ocupados. Y todos los niveles que estén por encima de mu están vacíos. Bueno, entonces, por esa razón, este mu, este parteaguas es la energía de Fermi.
todos los estados que estén por debajo de la energía de Fermi, el último que está lleno, están llenos. Y todos los demás estados pues, están vacíos. Es el último. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, vamos a hacer una gráfica. Este que está aquí, este programa, ustedes lo pueden manipular. Pueden aprender Python leyendo cómo se hacen. Pero mi intención era que lo puedan manipular. Aquí está. Aquí hay una gráfica del número de ocupación en donde pueden variar el potencial químico y pueden variar la temperatura. Aquí, a temperaturas altas, pues esta función se vuelve más suave. Pero a medida que bajo la temperatura, observan qué pasa. ¿Cómo se llama esta función? Heaviside. La función de Heaviside, la función escalón. ¿Y dónde está el corte? Pues el corte está en donde yo ponga el potencial químico. Si lo pongo en -1, el brinco está en -1. Esa es la energía de Fermi. Es la energía del último estado que estaba ocupado a temperatura cero. Claro, si subo la temperatura, pues entonces ya van a haber estados ocupados por encima del valor del potencial químico. Por eso estamos aclarando que estamos viendo esto en el límite de temperatura cero. En ese límite de temperatura cero, el último estado ocupado corresponde al potencial químico y le llamamos energía de Fermi. ¿Va? Ahí después ustedes se pueden jugar con esto. Ahora, lo que queremos ver ahora es lo que estábamos haciendo antes analíticamente, integrando. Digamos que ustedes quieren calcular cuánto vale el número de fermiones. Para calcular el número de fermiones, tienen que integrar el número esperado de fermiones en un nivel por la densidad de estados. Y aquí están dibujados. La densidad de estados es la raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada está pintada en verde. Luego, la función la función n es la curva roja que teníamos pintada arriba. Vamos a bajar la temperatura para que nos dé la función escalón. Ahí está. Lo que nosotros queremos integrar es el producto de la línea roja con la línea verde a trazos. Entonces, lo que queremos integrar es lo que queda por debajo de la línea azul, esa área asombrada que está allá. Lo que nos dé esa área es proporcional al número de fermiones. Y aquí dice que lo puedo cambiar. ¿Qué pasa si subo el potencial químico? ¿Hacia dónde se va a recorrer el límite a donde tengo que integrar? Se va recorriendo a la derecha. Entonces tengo más área. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tengo más fermiones ahí adentro. Y si bajo el potencial químico, pues si bajo el potencial químico, la función escalón se va recorriendo a la izquierda y entonces voy a tener menos fermiones. El resultado analítico de calcular esa área es el polilogaritmo. ¿Cuál polilogaritmo? El de orden 3 medios. Digamos que nos paramos como por aquí. Si yo tengo que cambiar la temperatura, entonces es cuando se nota que de veras no es tan fácil hacer la integral. Ese es el polilogaritmo que tenemos que sacar. Depende de temperaturas y todas esas cosas. ¿Cuál es el caso más sencillo? El caso más sencillo es cuando es tajante la función de Fermi, el número de fermiones esperados para cada nivel. Cuando es tajante, pues queda bien bonito, ¿no? Dice, pues básicamente lo que necesitas hacer es integrar raíz cuadrada. Entonces, el caso de temperatura cero, aun cuando tengamos el polilogaritmo y todo, es interesante porque ese se puede calcular fácilmente. Y vean lo que pasa si la temperatura está solo un poquito por encima del valor de Fermi. ¿Qué tan mala aproximación sería decir que es aproximadamente igual al resultado de temperatura cero? Pues no mucho, ¿no? O sea, si nada más le subimos tantito a la temperatura, un poquitín, y me falló el pulso, pues lo que va a hacer es que como que se me hace que voy a poder arreglarlo haciendo como es el valor a temperatura cero más una corrección chiquita. ¿Vale? Ese es el truco. El truco es, a temperatura cero, las cosas van a ser bien simples. Si tenemos temperaturas por encima de cero, pero todavía chiquitas, se van a dejar manejar
como un desarrollo en serie de Taylor. Bueno, pues aquí va el show. Dice, a temperatura cero, yo tengo que hacer una integral. Esa integral pues, es la integral de g de e, pero esa ya la hicimos, es la g mayúscula. Entonces, la integral de e a la 1 medio, sea a la 3 medios, aquí está. A temperatura cero, no necesito el polilogaritmo, lo puedo hacer a pie. Y esto es muy importante, porque nos da cierta intuición que normalmente no tenemos sobre las series infinitas. Bueno, entonces dices, si estás a temperatura cero, el número de fermiones depende de la energía a la 3 medios. ¿Cuál energía? La energía de Fermi. ¿Cuánto vale la energía de Fermi? La energía de Fermi es esta combinación loca. ¿Qué cosa? ¿De dónde salió esta energía de Fermi? Pues de despejar a esta E de esta expresión. N entre B es ρ, aquí está el factor 4pi entre tercios, aquí está la h cuadrada, todo ese desmadre que está ahí, despejando esta E, sale esta energía de Fermi. A temperatura cero, la energía de Fermi tiene que ver con la densidad de fermiones. Entonces, nuestra chamba en el mundo real es decir, bueno, a ver, dime tú como cuántos fermiones tienes ahí adentro y yo te digo como cuánto vale la energía de Fermi. A veces la gente no escribe la energía de Fermi en función de la constante de Planck, la escribe en términos de h barra, la constante de Dirac. Entonces, todas estas constantes que están aquí, hay que trabajar un ratito, pero le sale esto que está acá. Y ahora todavía lo pueden simplificar más porque para electrones, 2s más 1 es 2. Entonces, en lugar de todo este desmadre, queda 3pi cuadrada entre ρ. Entonces, en los casos en que tenemos electrones, esta cosa se ve todavía más sencilla. Y ahora sí, viene la pregunta de Luisa. En mecánica cuántica clásica, en mecánica cuántica no relativista, la energía y el momentum de las partículas hk están relacionados cuadráticamente. O sea, la energía es p cuadrada entre 2m. Entonces, aquí está esa expresión de dispersión. La energía es p cuadrada hk al cuadrado entre 2m. Entonces, quiere decir que si yo les doy una cierta energía de Fermi, ustedes me podrían contestar también diciendo cuánto vale el momentum de Fermi o el número de onda de Fermi, que es equivalente. Entonces, esa k de f también está relacionada con las expresiones que están acá. Y para un electrón, el número de onda de Fermi es 3pi cuadrada ρ a la 1/3. ¿Y esto para qué va a servir? Bueno, esto va a servir porque es una manera fácil de acordarse de cómo calcular la energía de Fermi. Si yo tengo electrones y tengo una cierta densidad de electrones, como la que hay en el oro, en la plata, en el cobre, yo puedo calcular cuántos electrones hay por unidad de volumen. Y hace eso, entonces puedo calcular el número de onda de Fermi. Y como ya tengo el número de Fermi, digo, pues lo multiplico por h barra, eso es hk, y eso es p cuadrada. ¿Y cuánto vale la energía? Pues p cuadrada entre 2m. Esa es la energía de Fermi. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es importante acordarse, sobre todo para electrones, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Ya estamos en la zona macabra o todavía no? Bien, oiga, Doc, una pregunta. Ahorita que está mencionando los electrones y anteriormente estábamos hablando de gases ideales, bueno, del gas, esa parte de del vector de onda, también con electrones también puede ser tratado como un gas, entonces. Esa es la parte divertida. Eso viene todavía y lo vamos a discutir más la siguiente semana, pero lo podemos decir desde ahora. Es decir, a ver, lo que les estoy diciendo es algo bien divertido. A ver, déjenme ver dónde encuentro un metal. A ver si tengo uno por aquí. Aquí hay uno. Aquí está. Lo que les pido es que piensen que adentro de esta llave hay un gas. ¿Cuál gas? Dices, ¿no? Si es un cristal. O sea, esa porquería es un sólido. ¿Dónde ves un gas? Bueno, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Imagínense que ven la estructura interna de esta cosa. Lo que van a ver es un cristal. Pero, ¿qué es lo que está quieto en ese cristal? Son los iones positivos que forman el cristal. ¿Por qué los iones? Porque son asquerosamente pesados. Entonces, los iones que tienen un montón de masa, básicamente están en las posiciones ordenadas del cristal y están oscilando ahí tantito, ¿no? Pero esos están fijos, están quietos. Pero es un metal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un chorro de electrones libres de conducción. ¿Y esos electrones dónde andan? ¿Están pegados a cada átomo o no? No están pegados. No están pegados.
esos son los electrones que pueden andar volando por todos lados en el interior del pedazo de metal que tenemos. Entonces, lo que les pido es que piensen en todos esos electrones libres de conducción y que se los imaginen moviéndose libremente adentro del volumen de la llave. Ese es el gas de electrones. Y ustedes dicen, bueno, pero además quieres que digas que no están interactuando entre sí, que los considere como fermiones no interactuantes, pero todos los electrones tienen carga. Y si tienen carga deben estarse repeliéndose por Coulomb, ¿no? Su objeción es válida, pero la manera de darle la vuelta es la siguiente, es decir, bueno, es que no están solos. O sea, todos los electrones están metidos en un mar de iones positivos. Y todos esos iones positivos compensan la carga y la apantallan. Eso quiere decir que, en el fondo, cada electrón se ve como si estuviera solo. No ve a los demás y no ve a los iones y no ve nada. Entonces, esa nube de electrones es como si fuera una nube de fermiones no interactuantes. A ver, espérenme un segundo. Tengo que ir a hacer algo ahí aparte y regreso en 2 minutos. Espérenme, voy a apagar el video y el audio, pero ahorita vengo. Ya regresé. Ok, vamos a ver. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que queremos hablar de un gas de electrones adentro de un metal. Y lo que estamos diciendo es que, aunque no es cierto, es una buena aproximación decir que ese gas de electrones son de fermiones no interactuantes. Entonces nos falta una, y bien macabra. Vamos a decir además que es muy razonable aproximar las propiedades de ese gas de fermiones como si estuviera a temperatura cero. ¿Cuál temperatura cero si estamos a 300 Kelvin? Bueno, todo eso lo vamos a discutir con cuidado esta semana y la siguiente, sobre todo la semana siguiente. Aquí está. Entonces, por esa razón, en estas expresiones, esta ρ va a ser la densidad de electrones libres adentro del metal. Y eso se puede calcular si algo sabe uno un poco de química. Entonces uno va a mirar las tablas, calcula cuál es la densidad de electrones adentro de un material y con esa densidad de electrones calcula el número de onda de Fermi. Y si ya tengo Kf y sé mecánica cuántica, pues pongo P es igual a H por K y P cuadrada es HK cuadrada entre 2m y ya acabé. Esa es la energía de Fermi. ¿Saben? Bueno, todo esto es para decir que esa integral que nos sale a temperatura cero se puede calcular relativamente fácil, porque de esa manera sabemos hasta dónde está el nivel de Fermi y podemos calcular el área por debajo de la raíz cuadrada hasta el nivel de Fermi. Si ustedes me dicen la densidad de electrones, yo les digo dónde está el corte donde tienen que integrar la raíz cuadrada y ustedes la integran. Y entonces ya saben cuántos fermiones hay. ¿Y qué no quieren eso? ¿Quieren la energía interna? Pues la multiplican por otra E y entonces ya no va a ser la raíz cuadrada, sino va a ser E a la 3 medios. Vamos a cambiarle aquí. En lugar que diga square root, le ponemos pau. Y entonces ya no va a ser E, va a ser E a la 3 medios. Le volvemos a correr. Ahí, ¿qué pasó? En pau es math. Vamos a ver. Se me hace que algo hice mal. Ah, es que no importé math. A ver.
No, algo estoy haciendo mal. Pero bueno, no nos vamos a parar ahorita. Vamos a mejor dejar que se lo imaginen. Déjenme regresar a lo que tenía. NP square root. Algo hice mal. Ahí está. Pero la idea es la misma. A baja temperatura, ustedes necesitan saber dónde está el nivel de Fermi para saber hasta dónde tienen que integrar. Para saber dónde está el nivel de Fermi, lo que necesitan saber es la densidad. Si saben la densidad y la masa de las partículas, con eso calculan el nivel de Fermi. Entonces, si ustedes saben que son electrones, tienen la masa del electrón, si ustedes saben cuánta es la densidad electrónica de electrones libres adentro del material, pues calculan la K y con eso calculan la energía de Fermi. Bueno, dijimos, eso es cuando estamos a temperatura cero. Pero, ¿qué pasa si no estamos a temperatura cero, pero cerca de cero? La solución a eso es una cosa que se llama la fórmula de Sommerfeld. Calcular la fórmula de Sommerfeld es un engorro y está metida en las notas extra de matemática que les di. ¿Cuál es el resultado de hacer todo ese engorro? Bueno, lo que Sommerfeld les dice es, bueno, supongan que ustedes quieren hacer una integral donde tienen esta f. Esta f es 1 entre e a la beta e más 1. E a b e menos mu más 1. O sea, este es el número esperado de fermiones en un cierto nivel. Y ustedes tienen enfrente una cierta función. Bueno, esta integral se puede aproximar y el resultado es esto. ¿Qué cosa es la psi? La psi es la integral a baja temperatura, a temperatura cero. Entonces dice, ok, la integral que usted quiere es lo que usted pidió a temperatura cero más una corrección. Y esas correcciones se pueden calcular y los coeficientes son números que se pueden calcular relativamente sencillo. Entonces, lo que nos está diciendo es, bueno, si usted quiere calcular una de estas propiedades de Fermi, pero la temperatura no es cero, no se preocupe. Lo que hay que hacer es calcularlas como si fueran a temperatura cero y luego calcular un poquito de corrección porque se desparramó un poquito de aquí para el otro lado. Y ese desparramamiento se puede expresar como una serie. Y esa serie es sencilla. Entonces, eso está metido en la expresión de la fórmula de Sommerfeld y ustedes tienen que trabajar con ella también en los ejercicios. ¿Qué tan importante es aprender a calcular las cosas de la fórmula de Sommerfeld? Bueno, pues vean el truco. El truco es interesante porque el Sommerfeld era muy listo. Después de eso, ¿qué tan importante es hacerlo? Pues si nunca más van a volver a hacer mecánica cuántica, igual ya no nada, ¿no? Pero, de todas maneras, ahí está. Entonces, léanselo. No es algo que le vayamos a preguntar en el examen de que desarrolle la fórmula de Sommerfeld, pero sí que entiendan la idea. Lo que dice Sommerfeld es, cuando estás a temperaturas cercanas a cero, tienes el valor a temperatura cero más una corrección, y la primera corrección es de tanto, ¿sale? Hay que evaluar esta integral. Si ustedes hacen la integral, le sacan segunda derivada, la evalúan en cero, la multiplican por 7 pi cuartos de 360 y es la primera corrección. ¿Se saben las otras correcciones? Sí, sí se saben. También se pueden calcular, pero generalmente no se necesitan. ¿Vamos bien? Está medio aburrido esto. Bueno, a ver, vamos a pararle. Y ustedes me hacen preguntas ahorita. Porque lo que queda es todavía otra de estas cosas. A ver, dejen que jale. Pero es para el gas de Bose. Entonces, lo podemos, si quieren, discutir la siguiente clase. Y en lugar de esto, pues nos podemos poner a trabajar nada más exclusivamente con el caso de fermiones, que es el que estamos hablando aquí. Entonces, les propongo eso. Vamos a hacer un pequeño ajuste para que no sea tan aburrido. Vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos al resumen. Y vamos a ver si ustedes le entienden ya de qué estamos hablando, si estamos en un lenguaje común. Lo que dice aquí es que es importante definir la fugacidad. ¿Ese ya se lo aprendieron de memoria? Vamos a ver. Vamos a ponerlo así. Ahí les va. Vamos a poner un pol.
Ujú. Ok. Ajá. Ahí les va. Vamos a ver cómo estamos. Ahí está un poll, una encuesta. Vamos a ver. Ujú. Ok. Estadísticamente, como que 2/3 partes ya se la aprendieron. Pero mi énfasis es, si no se la han aprendido, estúdienla. Váyanse en la tarde y apréndansela de memoria. ¿Vale? Ya está. Falta una persona de votar, pero ya está bien claro. O sea, es 70 contra 30%. 70% ya se la saben de memoria, eso está bien. El otro 30% sí tienen que aprendérselo de memoria porque lo vamos a usar. ¿Sale? Ok, ya está. Quedó ¿cómo se llama? Así. El 71% dice, ya me lo sé de memoria. Ok, eso está bien. El otro 29% todavía tiene que ir y aprendérselo de memoria. Bien, ahora vamos a poner otra pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el cómo se hacen las integrales de Fermi, ¿vale? Vamos a poner aquí cómo se hacen las integrales de Fermi a temperatura distinta de 0. Entonces, la primera pregunta es, entonces escribo, ¿no? Ujú. Ajá. Vamos a poner una nueva pregunta. Y ahorita se las pongo. Vamos a ver. Ujú. Ahí va. Otra. Vamos, tenemos 15 de 17 y ya casi acabamos. Y ya estamos todos. Vamos a ver. Estos son los resultados. Vamos a ver. La primera respuesta es correcta porque en efecto uno puede escribir que la función gamma, déjeme, ¿cómo se llama? Compartir la pantalla. La primera respuesta es correcta porque en efecto uno puede escribir que las integrales de Fermi se escriben en términos de la función gamma y del polilogaritmo. Eso es correcto. Pero también es correcto
que uno podría decir, bueno, pues, si yo tengo aquí el polilogaritmo, pues podría utilizar la serie del polilogaritmo para informarme, ¿no? de qué va a dar los resultados. Y un ejemplo de eso es cuando dijimos que z era muy pequeña. Entonces, cuando z es muy pequeña, truncamos la serie y decimos el polilogaritmo de z es z. Entonces, esa también es correcta. Sería también con el desarrollo en serie del polilogaritmo. Pero por último, también dijimos que es posible, ya me perdí, evaluar esas integrales de que estamos hablando con la fórmula de Sommerfeld y decir que son iguales al área a temperatura cero más una pequeña corrección que depende de las derivadas de esa integral que ya supimos hacer. Entonces, también se puede hacer con la fórmula de Sommerfeld. Todas estas formas son maneras posibles de evaluar las integrales de Fermi. Entonces, de hecho, todas las anteriores también es cierta. Entonces, en esa, ahí estuvo. Ya quedó nuestra respuesta. Ahora, déjeme volver al resumen famoso. Chin, este no es. Me estorba aquí para ver la pantalla de Zoom. Aquí me quedó muy chiquita. A ver, voy a hacer así. Otra vez. Chin. A ver. Voy a hacerlo en orden opuesto. Este no es. Este sí. Y aquí está el resumen. Y aquí tengo el resumen. Ahora sí le pongo share screen. Ahí está. Entonces, un primer resumen era, necesitamos saber la definición de la fugacidad. Necesitamos saber que las integrales de Fermi tienen que ver con polilogaritmos. Y entonces, las funciones más importantes, el número de partículas, la energía interna, la presión, se pueden expresar en términos del polilogaritmo de orden 3 medios o de 5 medios. Así salen. Ahora, la otra cosa que dijimos que era importante es de que a temperatura cero las integrales son súper fáciles porque nada más dependen de hasta dónde tengo que integrar esta función raíz cuadrada. Si yo sé hasta dónde tengo que integrar, pues integro la raíz cuadrada y en ese caso las integrales son sencillas. Entonces, el nivel de Fermi se puede evaluar de manera sencilla si yo sé la masa de las partículas y la densidad de volumen de las partículas que estamos hablando. Entonces, esa sería una aplicación. El primer caso de aplicación que vamos a hacer es estudiar qué consecuencias tiene para el gas de electrones libres adentro de un metal. Y ahora entonces aquí donde más o menos me gustan las cosas, porque nosotros hemos hablado antes de las partículas, cuasipartículas que hay adentro de un cristal, cuando hablamos de los fonones y estudiamos el modelo de Debye. El modelo de Debye decimos, bueno, allá adentro hay muchas ondas y son fonones, y entonces todas esas cosas se pueden estudiar como si fuera un gas de fonones libres. Y entonces van a salir unas propiedades. Y ahora estamos diciendo, bueno, es que además de los fonones de la red de iones que están ahí vibrando, hay otro gas, que es el gas de fermiones, de los electrones libres. Y entonces suena muy chistoso de que para estudiar las propiedades de un sólido, lo que hacemos los físicos estadísticos es transformarlo en dos gases, un gas de fonones y un gas de electrones. El gas de fonones es un gas de bosones y el gas de electrones es un gas de fermiones. Entonces descomponemos a la red cristalina en dos pedazos y calculamos las propiedades del sólido como las propiedades de dos gases. Y es una de las razones por las cuales me gusta la física estadística, porque uno le da oportunidad de ver las cosas desde un punto de vista nuevo y complementario y de todas maneras salirse con la suya. Bueno, entonces, mi intención era ver aquí el gas de Bose, pero vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer un poll, si quieren verlo de una vez o si lo vemos la semana siguiente. Aquí está polls. Déjenme poner una nueva pregunta. Déjenme dejar de compartir la pantalla para que tenga cierto interés. Vamos a añadir una pregunta y entonces siguiente
sesión, ¿no? Y entonces la pregunta será, ¿vemos ahora Bose o el jueves? Ajá, y entonces la respuesta 1 es hoy y la otra respuesta es jueves. Y así salimos de dudas. Podemos guardar y ahora podemos correr el poll. Ajá, me acuerdo dónde es. Ujú. Ahí va. Ujú, ahí están votando 14, 16, 17, 17, 17 ya votaron. ¡Ping! Y así se ve. Entonces está bien, lo podemos ver ese día. Y entonces está bien porque el día de hoy vimos todo sobre Fermi y la siguiente sesión vemos ese pedazo de Bose. El plan es que la siguiente semana veamos el gas de electrones y las enanas blancas y la siguiente semana, la semana 4, los condensados de Bose. Y con eso ya tendremos un buen redondeo de las bases de los gases cuánticos y sus aplicaciones. Entonces, hoy, si quieren, pueden ir a sorprender a su familia diciéndole, miren, aquí estoy estudiando el gas que está dentro de esta llave, y entonces cuando se quede viendo así como este ya lo perdimos, pues les echan el rollo sobre los gases de fermiones. Bueno, entonces, como no somos tantos, sugeriría que prendieran sus cámaras a ver cómo nos van y hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Bueno verlos, digo, estén presentables. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola Luisa. Hola, ¿cómo les va a todos? Es bueno verlos. Ah, eso es muy diferente. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer una ronda de preguntas. Tenemos chance. Cosas que no estén claras de las notas. Hay muchas cosas que no están claras de las notas. Cosas que encontraron en otros libros. Cosas que quieran platicar ahorita. También está la dimensión afectiva. O sea, pueden decir, esto es un desastre, yo no sé por qué estudió física, si están bien locos, o al revés, ¿no? O sea, decir, no, pues está bien padre, o sea, ya me hubiera gustado que nos enseñaran eso en el primer año en lugar de estar perdiendo el tiempo con Newton. A ver, no sean tímidos, es como cuando uno pregunta ahí en el salón, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, Lo malo es que aquí todos te ven no, pues puedes apagar la al mismo cámara, pero tiempo. eso sí, puedes apagar la cámara. Pero bueno, a ver, históricamente, digamos, a mí me tocó estudiar esto con el doctor García Colín, y sí, siempre me gustó la idea esa de que los físicos estamos bien locos, porque cuando vemos un metal, no vemos un sólido, vemos dos gases. Sí, ahí hay dos gases. ¿Cuáles dos gases? Está el gas de fonones y el otro gas es un gas de fermiones. ¿Y por qué haces eso? Pues porque es más fácil calcular las cosas. La otra cosa que vamos a necesitar es que vamos a insistir que el gas de electrones que están adentro de esas llaves o adentro de las tuberías de su casa de cobre está básicamente a temperatura cero. O sea, son electrones ultrafríos. Y tú dices, ¿y por qué sale eso? Bueno, lo que pasa es que cuando calculen la energía de Fermi, les va a salir una energía enorme comparada contra KBT, como 100 veces más grandes que KBT. Entonces dices, bueno, la temperatura a la que estamos es como 100 veces la temperatura de Fermi, pues entonces estamos re lejos, estamos a una temperatura muy bajita. Entonces no puedo vivir con la fórmula de Sommerfeld. Entonces eso es así como afectivamente decir, ay, qué padre, o sea, resulta que todo este tiempo yo pensé que los metales estaban calientes. Pues no, los electrones que están ahí adentro están bien fríos. Y la otra cosa es para gente que le gusta la astrofísica, decir, bueno, ¿dónde más puedo encontrar un gas de electrones? Pues en la astronomía, cuando las estrellas explotan y colapsan, dejan unos núcleos que se llaman estrellas enanas blancas. Y lo que las caracteriza a las estrellas enanas blancas es que ya no tienen energía de fusión. Entonces, normalmente las estrellas se mantienen debido a la fusión, que genera una presión que compensa la gravedad. Pero estas estrellas ya no están haciendo fusión, entonces ¿cómo diablos evitan volverse un agujero negro? Y la respuesta es que hay una presión debida a los fermiones. Aunque estuvieran muy frías, de todas maneras, incluso a temperatura cero,
un gas de fermiones ejerce una presión, porque no se puede compactar así nada más, ejerce una cierta presión y puede ser muy grande. Entonces, cuando evaluemos esa presión, vamos a poder ver que esa cosa puede sostener contra la gravedad a una estrella enana blanca. Pero las estrellas enanas blancas no son lo último en evolución estelar. Hay estrellas que son demasiado masivas. Tienen tanta masa que se van todavía más hacia adentro y se comprimen y se comprimen y se comprimen las partículas, tanto que los electrones y los protones se pueden combinar y formar neutrones. Y entonces esos neutrones están ahí adentro. Cuando esos neutrones están también, los consideras, dices, pues los neutrones también son fermiones. Entonces también tienen que tener una presión de degeneración y esa presión puede ser mucho más alta que la debida a los electrones. Eso quiere decir que las estrellas de neutrones pueden ser muchísimo más densas y soportar una densidad masiva de masa mucho más grande que los previene su colapso en un, ¿cómo se llama? En un agujero negro. Pero hay un límite, el límite de Chandrasekhar. Por encima de ese límite de masa, la presión ¿cómo se llama? De degeneración de los neutrones no es suficiente para sostener la estrella. ¿Y entonces qué? Pues que esas estrellas van a colapsar. ¿A qué? Bueno, eso depende. Cuando no sabíamos mucha física, pues decimos, pues ya, o sea, estas se van a una agujera a un agujero negro. Pero podría ser que no, porque podría ser que todo el material nuclear que está allá se rompa y tengamos una estrella de quarks. De hecho, muchos de los modelos actuales de las estrellas de neutrones dicen que en realidad no son completamente de neutrones, sino que su núcleo está hecho de materia de quarks degenerada. Entonces hay que volver a calcular cuánto vale la presión de generación de los quarks ahora y mientras más partículas sepan, pues pueden hacer más escaleritas para ver de qué tamaño pueden ser las estrellas más grandes. Y entonces pueden ustedes averiguar en dónde vamos y cuál es el último límite antes de que ya, o sea, ya después de eso ya se van a agujero negro, ¿no? Entonces, pues este negocio de la física estadística da para mucho, o sea, ustedes ya son responsables de lo que hagan con ella, ya tienen licencia 00, o sea, tienen licencia para matar, y ya, lo que hagan con su física estadística es problema suyo y con ustedes no nos vengan a reclamar. ¿Qué onda, Irlanda? ¿Qué quieres decir? Hola, profesor, ¿qué tal? Sí tengo una duda. Uh-huh. Los bosones y los fermiones, entonces no hacen distinción entre partículas. Tienes que hablar más fuerte porque casi no te oigo. No sé, ¿ahora? Un poquito mejor. Parece ¿Ahora? que tu conexión está medio floja. El micrófono no funciona muy bien, pero te escucho mejor. Sí, grítale. Bueno, mi duda es si los bosones y fermiones no hacen distinción entre partículas elementales y las que no son. Ah, pues mira, puedes tener un bosón elemental, como la partícula de Higgs o el fotón, de donde hasta ahora que sepamos no tiene estructura interna. O sea, nadie ha construido una máquina tan grande que echándole porrazos hayas visto que se rompan en cosas más chiquitas. O sea, nuestras teorías suponen que un electrón es fundamental, que no tiene estructura interna, que una partícula de Higgs no tiene estructura, que es ¿cómo se llama? Es elemental. Pero también puedes irte para arriba, puedes juntar 3 quarks y con esos 3 quarks formar un protón o un neutrón, dependiendo de cómo los acomodes. Y entonces, dependiendo del spin de la combinación de esta cosa ligada, pues tendrás un fermión o un bosón. Cuando tienes 3 quarks, te sale un protón o un neutrón y de todas maneras son fermiones. Pero las propiedades estadísticas de los fermiones ya no dependen de si son compuestos o si son elementales. Ahora, el chiste es, cuando tú estás calculando el número de estados disponibles, estás suponiendo que tienes un cierto nivel de energía. Si tuvieras suficiente energía para romper al protón, entonces deberías volver a calcular las cosas, ¿no? Porque ya no es un solo objeto, sino entonces vas a ver lo que se rompe en más cosas. Si tú tienes un átomo de helio y lo puedes romper, porque las energías son tan grandes que lo puedes romper, entonces deberías volver a calcular las cosas tomando en cuenta la estructura interna del átomo de helio, que es como cuando nosotros estamos haciendo física estadística de los gases clásicos. Estamos diciendo, bueno, tengo un átomo de argón, pero tengo que ver de qué está hecho adentro, los nucleones y los electrones. Pues a esas temperaturas no, porque la estructura interna no se altera. Solamente que pudiera romper el átomo, entonces debería preocuparme por ver de qué está hecho adentro. Ok, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti, es una muy buena pregunta. Bueno, entonces tenemos como 12 minutos más. Yo creo que la sesión de hoy para mí fue divertida.
pero lo que no me gustaría es que se vuelva, ¿cómo se llama? Otra de esas cosas que nomás hablo y hablo y hablo. Realmente me ayuda mucho cuando ustedes interrumpen y hacen preguntas. Realmente hace que la cosa pierda pasividad. Y la otra cosa que me gusta hacer es meterle estas cosas de encuestas, ¿no? Creo que voy a tratar de escribir las encuestas desde antes de la clase para tenerlas disponibles y sea un poco más ágil. O sea, no hacerles preguntas nada más al final, sino hacerles preguntas mientras vamos avanzando. Pero también quiero oír sus impresiones. ¿Cómo la ven? ¿Cómo está funcionando el sistema? Si no lo quieren decir ahorita al aire, está bien, mándenme un mensaje por el email. Digan, mira, no, esto de los collabs a mí no me gusta, o sea, necesito algo distinto. O al contrario, digan, esto sí me gusta y creo que le entiendo más a eso que cuando me estás hablando. Pero si alguien quiere decirlo ahorita, pues, sería padre. Pues a mí sí me han servido, bueno, estas sesiones en video, porque sí, o sea, leer el texto como que me cuesta más trabajo asimilarlo y ya cuando usted lo explica y ya yo también ya lo leí, sí, se me hace más fácil entenderlo. Y también tenía una duda, prof. Me dijo el ayudante, yo no he checado bien, que creo que todavía no está los problemas de la tarea ahí en la página, pero no sé. A ver, déjame ver. Es posible porque luego hago cosas muy locas, pero déjame ver dónde están. Según yo, están en la siguiente sesión. Déjame ver. Ok. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Se me hace que al final de la parte de voce no la puse. No, sí está. Mira, la tarea donde está, debería estar, es la 2.2.2. Estoy bien loco. Entonces, esa actividad en Virtuami 2.2.2 dice foro de discusión. Y si le haces clic, dice foro. Tiene toda la razón. No subí el link a los problemas. Pero de una vez les digo aquí, ¿no? Para que sepan dónde están y de cuáles se tratan. Voy a compartir la pantalla para que la vean. Aquí está. Esta es la actividad 2.2.2. No está el link. Se los tengo que compartir, por eso no la pueden ver. Pero son los primeros 4 problemas del capítulo 30 del Blonder. Nada más los primeros 4. Más abajo de eso ya no hay nada. Bueno, entonces, por ejemplo, dice, muestra que en el límite clásico, cuando z es mucho, mucho menor que 1, z es igual a bla, 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 bla. Muestra que la presión P ejercida por un gas de Fermi en el cero absoluto es esto. Esta es la presión de la que estábamos hablando. Un gas cuántico a temperatura cero no obedece PV es igual a NKT, obedece esto. Entonces, un gas a temperatura cero, incluso a temperatura cero, tiene presión distinta de cero. ¿Qué tan grande será? Bueno, es lo que vamos a ver. Luego, utilice la fórmula de Sommerfeld para que muestre que un gas de fermiones con densidad de estados GD, el potencial químico es esto. El potencial químico es el potencial químico a temperatura cero y una primera corrección. Bueno, para eso hay que usar la fórmula de Sommerfeld. No hay que volver a hacer todo el enunciado de la fórmula de Sommerfeld. Es agarrar la fórmula de Sommerfeld y usarla para calcular esto. Y la última, esto es algo que vamos a tener que entender el jueves, muestra que la capacidad calorífica de un sistema de bosones no interactuantes cambia de forma por encima y por abajo de la transición al condensado de Bose. Si estás por abajo, la función es esta. Si estás por arriba, es esta otra. Entonces, esos son los problemas de tarea. Ya pueden chambear en ellos, a pesar de que no lo sepan, porque son estos, los primeros 4. Ok, pero sí, tienes razón. La sesión del jueves también la va a subir, ¿verdad? ¿De video? Porque Sí. ese día yo no puedo. Sí, las volveré a grabar y las subo por aquí. Eso no me cuesta trabajo. Gracias, profe. Suave. Bueno, más opiniones, más cosas que quieran decir. A mí me ayuda para poder cambiar las cosas. Me gustaría poder saber qué piensan para alterarlo. Entonces, ya sea que me lo digan por aquí, pero opinen, díganmelo por email, de alguna forma, por los foros, donde quieran. Depende si que sea público o si sea privado, pero necesito su feedback para saber dónde hay que cambiar y mejorar las cosas.
Bueno, pues, entonces, lo que sugiero es que paremos aquí ya la grabación. Voy a parar ahora.